Buenos días, muchachos. Cuéntenme cómo me están escuchando ahí. Si me están escuchando bien. Vamos un margencito mientras. Sí, me están escuchando bien, muchachos. Buenos días. Hola, profe, buenos días. ¿Qué más? ¿Cómo está? Bueno, sí me escuchan bien. Bueno, ok. Qué bien. Bueno, vamos a esperar un momentico a ver. Comenten los demás compañeros que se unan para poder empezar la explicación de lo que tiene que ver con esta semana. No vamos a tratar balanceado de ecuaciones por oxidorreducción, vamos a trabajar es lo que es cálculo químico y vamos a empezar con una de las unidades más importantes que es la mol, una unidad importantísima que tiene que ver con la cantidad de materia. Entonces, por cuánta cantidad de materia se refiere a mol. Entonces, cuando nosotros hablamos de docena, decimos 12, cuando decimos kilo, decimos 1000 kilogramos. Cuando decimos mole, decimos 6 por 10 a la 23. Eso es lo que vamos a tratar de revisar el día de hoy. Entonces, bueno, mientras se unen los demás compañeros, ya voy a ir presentando la pantalla. Entonces, por ahí ya les he enviado las notas, muchachos, de décimo B. Les he enviado las calificaciones para que las vayan ustedes revisando de forma tal de que no dejen para lo último y entonces después a lo último aparezcan diciendo que tienen reclamo de pronto de la primera evaluación o la segunda, cuando eso ya pasó, o de alguna de las guías. Entonces, para que de pronto tengan tiempo suficiente para revisar esto y la reclamación, por favor, la realizan por el mismo mecanismo, por el WhatsApp. Bueno. Entonces, sin más preámbulo, vamos inmediatamente a presentar la... Ay, pero que aquí no he cuadrado todavía la guía. Caramba. Bueno, aquí todavía, bueno, vamos aquí rápidamente. Cuadramos guías de clase, segundo periodo. Entonces tenemos la guía de décimo. Tenemos el ingreso a... Ay, Dios mío. Tenemos el ingreso aquí. Y listo. Y ya mientras tanto aquí, voy aquí, guía décimo, ya. Ok, bueno, ahora sí vamos aquí a presentar la pantalla. Bueno, cuéntenme muchachos, ¿se está viendo bien la guía ahí en mi pantalla, en la pantalla también de Sí, ustedes? señor. Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, la explicación de hoy va reseñada al cálculo químico. Es muy importante la explicación de hoy por cuanto con esto es la base de todo lo que vamos a hacer en lo que resta del segundo periodo. Entonces, en esta primera parte, bueno, primero que todo recordarles que esta guía tiene plazo para el viernes 21 de mayo del presente, o sea, este viernes en 8. Mirar que ahí está la clave de Classroom para que ustedes puedan subir sus guías en forma adecuada cuando la tengan resuelta y recordarles que este jueves sí tenemos evaluación. Voy a ampliar los puntos porque hay que evaluar lo de la semana pasada por cuanto no se evaluó debido a que estábamos en situación especial, los estudiantes. Entonces decidí no hacer la evaluación, pero la vamos a hacer esta semana. Entonces, esta semana corresponde al tema de oxidación-reducción, tema de la semana pasada, y el tema que tiene que ver ahorita, que compete, lo relacionado con cálculos químicos. O sea, vamos a colocar ahí lo que tiene que ver con las cantidades en gramos, o sea, las cantidades que se aprecian en un cálculo químico siguiendo las leyes de la conservación de la masa. ¿Cuánto reactivo se produce a partir, o perdón, cuánto producto se genera a partir de tanto reactivo? ¿O cuánto reactivo necesito para generar tanto producto? Eso es lo que hacia allá vamos. Pero para eso tenemos que referirnos a las unidades de masa utilizadas en química, las magnitudes utilizadas en química, más que se refieren a la cantidad de materia. Por eso vemos el concepto de mol. Mol se refiere a un número muy grande y el número grande se le llama número de Avogadro. Pero la cantidad de mol es referida a una cierta cantidad de materia que tiene cierta cantidad de partículas que son las del número de Avogadro. Ahí se trabajan fórmulas químicas el día de hoy y cálculos mol a mol en una ecuación química.
El día de hoy vemos los dos primeros unidades de explicación. En la siguiente semana vemos la explicación del punto 3. No sin antes decirles, muchachos, que bueno, si ahorita se nos acaba el tiempo, cuando pasen los 40 minutos, entonces volvemos a ingresar por el mismo vínculo para poder finalizar, porque pues con los otros grupos me ha pasado que no me alcanzan los 40, entonces me toca volver a ingresar. Entonces de una vez los advierto para que volvamos a ingresar por el mismo vínculo. Por favor, alguien por allá a Ibáñez se le prendió el micrófono. ¿Qué fue, Ibáñez? ¿Alguien se le prendió el micrófono? Yo por favor lo apague. Bueno, entonces, muchachos, primero vamos a empezar con el concepto de mol. Si yo digo 1 kilo, tengo 1000 unidades. Siempre que digo kilo, me refiero a 1000. Kilogramo, 1000 gramos. Kilosegundo, 1000 segundos. Kilolitro, 1000 litros. Kilómetro, 1000 metros. Si esto se refiere a 1000. Si digo una docena, digo 12. Si digo 1 mega, digo 1000 kilos. 1 mega es 1.000.000 de unidades. Realmente estos megas los ves en las capacidades de almacenamiento de los computadores. 1.000.000 es lo mismo que 1 por 10 a la 6. Mira cómo todos los 6 ceros se los cambio aquí por colocarle 1 por 10 a la 6. Es como si corriera la coma aquí imaginaria, la corriera a la izquierda 6 lugares. Y eso lo pongo aquí como potencia, 6 por 10 a la 6. Esa es la notación científica. Si hablamos entonces de 1 mega, hablo de 1 por 10 a la 6 unidades, o sea, 1.000.000 de unidades. Si hablo de 1 giga, hablo de 1 por 10 a las 9 unidades. Estoy refiriéndome aquí específicamente a 1.000 millones. Cuando yo hablo de 1 mol, exactamente, me refiero a 6.023 por 10 a la 23 unidades. 1 mol gramo, hablaríamos de 6.023 por 10 a la 23 gramos. Eso es muchísimo, una cantidad muy grande. 1 mol segundo serían todos estos segundos. Pero ¿para qué utilizamos un número tan grande? Mire, 6.023. Hoy la coma que la tengo acá, la voy a correr 1, 2, 3 y luego 20 ceros más hacia la derecha. Es un número muy, muy grande. Un número tan grande, ¿para qué se utilizaría? Pues precisamente para partículas muy pequeñas como átomos o moléculas. Por ejemplo, en un grano de sal habían miles de millones de moléculas de cloruro de sodio. Para no utilizar esos números tan grandes, entonces más bien hablo de la cantidad de mol, que es una unidad de agrupación como 12, como 1000. Por eso entonces, cuando nosotros hablamos de mol átomo, estamos refiriéndonos a 6.023 por 10 a la 23 átomos. Pero si hablo de un compuesto, mol molécula, hablo de 6.023 por 10 a la 23 moléculas. ¿Y cuánto pesa un mol de átomos y cuánto pesa un mol de moléculas? Eso es lo que vamos a aclarar el día de hoy. Por ahora, entonces, en una partecita, para mirar la parte, por ejemplo, si digo 0.01 es lo mismo que 1 dividido en 100. Y como la coma ahora corre de izquierda a derecha, ¿cuántos lugares? 1 y 2. Entonces ahora ya no es positivo, sino la potencia negativa por 10 a la menos 2. 1 por 10 a la menos 2, para que lo tengan en cuenta en los cálculos que nosotros vamos a desarrollar aquí. ¿Ok? Bueno, entonces ahí estamos nosotros en la parte de aclarando el concepto de mol. Por ejemplo, un mol átomo 6 por 10 a la 23 átomos, un mol molécula 6 por 10 a la 23 moléculas. Un mol átomo de hierro, hablo de todos estos átomos de hierro, y un mol átomo de cobre, hablaría de todos estos átomos de cobre. ¿Pero pesan lo mismo toda esta cantidad de átomos de hierro y cobre? Pues no. ¿A cuánto equivale en gramos un mol de hierro? Equivale exactamente al peso atómico del hierro. Y tú ves que el peso atómico del hierro, tú lo buscas en la tabla periódica y te da que el hierro tiene un peso atómico de 55.8 gramos. Aquí tenemos que hacer algo especial. La aproximación. Si después de la coma el número es 5 o mayor de 5, aproximo por exceso. Exceso es decir, aproximo a la cifra siguiente, 56. Pero si de pronto
No hubiese sido así, sino hubiera sido menor de 5. ¿Sí ven? Entonces, aproximo por defecto. Le quito el decimal y dejo entonces esa cifra. ¿Sí ven? La de arriba por exceso, la de abajo por defecto. Son dos métodos de aproximación que utilizamos aquí. Ahora, mucha atención. Nosotros vamos a encontrar en tabla periódica el hierro de esa manera que la está mostrando ahí. 55.8. O sea, ¿son qué? 56 gramos. Ese es el peso atómico del hierro y equivale exactamente a un mol de hierro. Un mol de hierro, ¿cuánto pesa? Pues 56 gramos. Ok. ¿Y qué quiere decir un mol de hierro? Un mol de hierro, como es un elemento, hablo de un mol átomo de hierro. Un mol átomo de hierro, exactamente, tendría 6.023 por 10 a la 23 átomos de hierro. Y esos átomos, todos estos átomos pesarían 56 gramos. Quiere decir que 56 gramos es un mol de hierro. Y que en un mol de hierro hay 6.023 por 10 a la 23 átomos. Se hace lo mismo con el cobre. Un mol átomo de cobre, ¿ya? Pues se refiere a 6.023 por 10 a la 23 átomos de cobre. ¿Y cuánto pesan esos átomos de cobre? Lo mismo que pesa un mol de cobre, y ese es el peso atómico que está en la tabla periódica. O sea, el cobre pesa exactamente, creo que son 64 gramos. Ayúdenme ahí, muchachos. Revisen en la tabla periódica, creo que son 64 gramos. Ahí verifíquenme. ¿Sí? El de cobre, creo que aquí lo tengo. 63,559. 63,5. O sea, por exceso, 64. ¿Sí ves? 63.5. Aquí está en la guía con rojo. Entonces la próxima es a 64. Lo cual te está diciendo entonces que una mol de cobre son todos estos átomos de cobre y que esos átomos de cobre pesan 64 gramos de cobre. ¿Ves? Entonces, eso tienes que tenerlo muy presente. Si nosotros, bueno, vamos aquí a verificar si podemos tomar otra hojita en blanco para hacer una mejor explicación. Bueno, tomemos aquí una hojita en blanco. Listo. Ok. Entonces, ahí ya nosotros estamos hablando entonces de un mol átomo de cobre que pesa 64 gramos. Colocando un poquitico aquí más organizado, yo digo que un mol de hierro son 6.023 por 10 a la 23 átomos de hierro. Y que estos átomos de hierro pesan 56 gramos. Date cuenta de esta equivalencia que tú tienes ahí y con esto se pueden hacer predicciones. Si un mol tiene 56 gramos, 2 moles, entonces tendrían 56 por 2, o sea, 112 gramos. Y en 2 moles, ¿cuántos átomos hay? Pues 6.023 por 10 a la 23 por 2, o sea, 12,46 por 10 a la 23 átomos de hierro tendrían 2 moles. Igualmente, media mol de hierro sería la mitad, 3.011 por 10 a la 23 átomos de hierro, y la mitad, media mol de hierro, ¿cuánto pesaría? Pues la mitad de 56, que son más o menos 28 gramos. Así sucesivamente puedes hacer los cálculos de predicción. Revisando la guía, aquí la guía en su primera parte nos ofrece un problema. Dice acá, hallar el número de moles presentes en 300 gramos de calcio. Hallar el número de moles presentes en 300 gramos de calcio. Entonces vamos a verla ya. Dice, hallar el número de moles presentes en 300 gramos de calcio. Vamos a mirar. 300 gramos de calcio. ¿Cuántas moles hay ahí? Bueno, primero que todo, tengo que saber cuánto me pesa un mol de calcio. Y un mol de calcio equivale exactamente al peso atómico del calcio, que es 39.9, o sea, 40.
No, me parece que es 40,01. 40 gramos de calcio es el peso de un mol de calcio. Entonces, si una mol me pesa 40, 300, en 300, ¿cuántas moles habrán? En 300 gramos, ¿cuántas moles habrán? Es lo mismo que dividir 300 entre 40, porque es las veces que cabe 40 en 300, porque recuerde más bien que una mol son 40. Entonces, ¿cuántas veces cabe 40 en 300? Es como dividir 300 en 40. Y ahí nos va a dar el resultado, 7.5 mol. Pero, para hacerlo y nunca confundirnos, debemos siempre utilizar el factor de conversión. Partimos por el dato que nos dan, 300 gramos de calcio multiplicado por, ¿listo? Gramos abajo, si ves esta equivalencia es la que voy a utilizar. Gramos de calcio los voy a utilizar abajo. ¿Y qué me dice? 40 gramos de calcio. ¿Por qué los coloco abajo? Para poder cancelar gramos de calcio con gramos de calcio, porque siempre se cancela arriba con abajo. Entonces, 40 gramos de calcio es el peso de un mol. Y como te puedes dar cuenta, al hacer efectivamente la cancelación, entonces quedaría 300 por 1, 300 dividido entre 40, sería lo mismo que 30 dividido en 4, porque cancelaría arriba con abajo, o si quieren ustedes con la calculadora, 300 dividido en 40. Y eso nos daría exactamente 7.5 mol de calcio. ¿Ya? Entonces, se cuenta que en este problema no relacionamos los átomos. ¿Por qué? Porque no nos preguntaron. Nos preguntaron fue cuántas moles están presentes en 300 gramos de calcio, no cuántos átomos están presentes en 300 gramos de calcio. Si nos hubiesen preguntado cuántos átomos, hubiéramos utilizado este número, el 6.023. Vamos a otro problemita, por ejemplo, un inventado. ¿Cuántas moles de oxígeno hay en 600 gramos de oxígeno? Bueno, entonces, ¿para eso qué tengo que saber? ¿Cuánto me pesa una mol de oxígeno? Una mol de oxígeno me pesa 15.99, aproximando por exceso 16 gramos de oxígeno. Con esto ya puedo, porque me está tomando el dato moles y gramos, no me estás relacionando átomos. El dato de inicio del problema son 600 gramos, entonces a partir de 600 gramos de oxígeno, ¿cuánto habrá en moles? Sí, una mol, mira, coloco arriba un mol, ¿son cuánto? 16 gramos de oxígeno. ¿Ves que cancelo gramos de oxígeno con gramos de oxígeno? Y ahí nos daría entonces 600 por 1, 600 dividido entre 16, es lo mismo que dividir 600 entre 16, y ese resultado, ustedes pueden verificarlo, nos da 37.5 mol. Sí. ¿Ok? Ahí para que ustedes lo verifiquen, mol de oxígeno. Ahí está entonces este resultado del segundo ejercicio. Pero pueden haber otro tipo de preguntas en estos ejercicios. Por ejemplo, nos pueden preguntar, oye, aquí hay un compañero tratando de ingresar, no lo había visto, Santiago. Bueno, nos pueden preguntar en otro tipo de ejercicio, por ejemplo, nos pueden estar preguntando, ¿cuánto es el peso de 20 moles de azufre? O sea, ¿cuánto pesan 20 moles de azufre? En este caso también es muy sencillo, porque tengo que saber el peso de un mol de azufre. ¿Sí? Entonces, aquí. 33, ¿no? Sí, Sí, creo. correcto. Bueno, ese es 32, creo. ¿Cómo te Sí, dice la tabla? 32. Sí, por defecto, ¿cierto? 32.0 y pico. Sí, porque está 32, Eso. 0,65. Entonces ahí es 32, muy bien. Entonces, ¿cuántas moles fue que les dije, muchachos? Hallar, 20. hallar el peso de 20 moles de azufre. Muy bien. De 20 mol de azufre. Ahí, entonces listo. Entonces, ¿yo qué tengo que saber? Sé que una mol de azufre, ya el compañero nos colaboró, son, aproximando por defecto en ese caso,
32 gramos de azufre. Y con esto podemos hacer los cálculos. 20 mol de azufre. ¿Cuánto me pesarán? Si una sola mol, mire cómo voy a poner mol, ya no lo pongo arriba, lo pongo abajo para poderlo cancelar. Si una sola mol de azufre, y ahí puedo cancelar mol de azufre con mol de azufre, pesa 32 gramos de azufre. Entonces, mol de azufre con mol de azufre, y aquí nos da el resultado 20 por 32. Entonces nos daría 640 gramos de azufre. Date cuenta que este problema varía es en que aquí ya no te están dando una masa en gramos y hay el número de moles, como en la parte de aquí abajo, de esa masa en gramos. Aquí te están diciendo es cuánto en gramos equivalen tantas moles. ¿Ves? Entonces solo cambia un poquito en esa parte, pero de resto todo es similar. O sea, si no son gramos, tienen que ir arriba. O sea, sí, Sí, los moles tienen que ir abajo y los es gramos arriba. correcto. Y revisa el datico que te dan y tú lo acomodas acá. Mol arriba, mol abajo. Y ahí ya sacas el resultado. Cuenta que es sencillo, pero bueno, todo esto fue fácil porque nos preguntaron moles y gramos. ¿Qué pasa si nos preguntan átomos? Pues vamos a hacer un ejercicio de esos, a ver si que nos pregunten átomos. Entonces, ya cambia bastante porque nos están preguntando entonces, pero solamente lo que cambia es que aquí en átomos vamos a utilizar el número de Avogadro. Entonces, vamos a ver, y nos dice así, hallar la cantidad de átomos presentes, por ejemplo, en 500 gramos, por ejemplo, de nitrógeno. Nitrógeno es un gas y bueno, suponemos que lo pudimos aislar. 500 gramos de nitrógeno, ¿cuántos átomos tienen ahí? Para eso yo me valgo de lo siguiente. Un mol de nitrógeno, busco en tabla periódica y sé que me pesa 14 gramos, aproximando por exceso o defecto, según sea el caso. Y que estos 14 gramos en átomos son el número de Avogadro. 6.023 por 10 a la 23 átomos de nitrógeno. Así tenemos entonces hasta el momento. Ahora, la relación es gramos con átomos. 14 gramos de nitrógeno tienen 6 por 10 a la 23 átomos de nitrógeno, que es lo mismo que hay en un mol. Pero como el problema nos pide entonces es de gramos a átomos, entonces tomamos solamente estos dos datos. 14 gramos de nitrógeno tienen 6.023 por 10 a la 23 átomos de nitrógeno. Con eso, entonces tomamos el dato de ingreso del problema. 500 gramos de nitrógeno, si los ves, factor de conversión y utilizo lo que tengo acá. Entonces, gramos abajo, porque a poderlo cancelar, mire, 14 gramos de nitrógeno es un mol de nitrógeno, pero en un mol siempre hay 6.023 por 10 a la 23 átomos de nitrógeno. Bueno, hay una cosita antes de hacer la operación. Bueno, aquí cancelamos gramos de nitrógeno con gramos de nitrógeno y nos va a quedar átomos de nitrógeno. Siempre que vayamos a utilizar estas cantidades en potencia en la calculadora, aquí alguna partecito para escribirlo, 6.023, lo digito así, 6,023, y luego le digito, no por 10, no le pongo la tecla por y luego el 10, no, digito la tecla exponente, ex, y ya. Y luego digito el número 23. Ahí ya me queda escrito 6.023 por 10 a la 23. ¿Ok? Entonces no olvidemos, 6.023 tecla exponente 23. Hay otras calculadoras que no tienen la tecla exponente, sino directamente tienen la tecla X 10 a la X. Entonces digitan esa. 6.023
Digita la tecla y luego 23. Y ahí ya queda digitado el número para que no le escribas ese por 10 a la 23, que sería bastante complejo. Entonces, así, en caso de que tú quisieras expresar, por ejemplo, 2 por 10 a la menos 2 en la calculadora, entonces tú digitas 2 y luego la tecla exponente y luego digitas el cambio de signo. El cambio de signo en algunas calculadoras aparece entre paréntesis y el menos, ¿sí? No es el menos de la resta que le vas a colocar acá, menos y luego el 2. Ya, bueno, eso es para aclarar un poquitico ahí del manejo de la calculadora. Entonces acá, volviendo al asunto, y ustedes pueden probarlo, 500 por, que entonces coloco el número 6.023, la tecla exponente, mi calculadora es exponente, de pronto en la de ustedes es x10 a la x, exponente 23, y luego le digo dividido 14, entonces ahí me va a dar el número de átomos de nitrógeno, que es bastante grande, 2,15, y si se dan cuenta, ahí al ladito de la calculadora, al final, aparece, en la mía aparece chiquitico por 10 y luego 25. Entonces, por 10 a la 25, átomos de nitrógeno. ¿Sí ven, muchachos? 2.015 por 10 a la 25 átomos de nitrógeno. Y ahí está la respuesta. En esa cantidad, en 500 gramos de nitrógeno, hay todos estos átomos de nitrógeno. ¿Sí los ves? Ahí está. Bien sencillo. Entonces, lo puedes probar. Y vamos a hacer otro que es un poquito al revés. No me dan la masa para pasarla a átomos. Me van a dar es los átomos para pasarlos a gramos. Entonces, me dan los átomos para pasarlos a gramos. Aquí me daban los gramos para pasarlos a átomos. Entonces, en este otro caso característico, entonces la pregunta es hallar la masa en gramos. Así. De una cantidad de átomos. De, digamos, por ejemplo, 36 por 10 a la 24. Una cantidad, estos tienen que ser átomos de aluminio. ¿Cuánto me pesan todos esos átomos de aluminio? Pues bueno, yo sé que una mol de aluminio me pesa 27 gramos, pero que en una mol de aluminio hay el número de gramos de átomos de cualquier elemento, 6.023 por 10 a la 23 átomos de aluminio. Ahorramos aquí un poquito lo de abajo para que nos dé espacio. Bueno. Y en este orden de ideas, mira, nos preguntan átomos a gramos. Estos dos. Esto es lo que yo necesito. El dato que me da el problema es, dígame el peso de 36 por 10 a la 24, ya sabes cómo lo trabajas en calculadora, átomos de aluminio. Y multiplico. Átomos, obviamente lo voy a colocar abajo. 6.023 por 10 a la 23 átomos de aluminio. Átomo lo coloco abajo. Y arribita, la masa en gramos. 27 gramos es el peso de todos esos átomos de aluminio. Son 27 gramos de aluminio. Te das cuenta que aquí tú cancelas átomos de aluminio con átomos de aluminio. Y tú puedes probar tu procedimiento de calculadora 36 exponente 24 o 36 tecla x10 a la x24, multiplicas por 27 dividido entre 6.023 tecla exponente 23 o 6.023 tecla x10 a la x23 y luego igual. Entonces ahí haciendo al tiempo, con la mayoría imagino,
No, aquí se nos dice que quedan 10 minuticos. Ya les había advertido que se nos puede acabar. Entonces, 36 exponente 24 por 27 y eso dividido entre 6.023 exponente 23. Y eso nos da entonces 1.613,8 gramos. Date cuenta, 1.613,8 para que ustedes revisen gramos de aluminio. Entonces, este es el resultado. 1.613,8 gramos de aluminio. Y es la respuesta, muchachos. Entonces, tenemos que tener en cuenta, si nos preguntan número de moles y nos dan gramos, entonces la equivalencia es fácil. Lo mismo si nos preguntan número, peso en gramos de cierta cantidad de moles, no utilizamos en ninguno de esos dos casos anteriores el número de Avogadro, o sea, el 6.023 por 10 a la 23. Este número solo lo utilizan cuando nos relacionan átomos o moléculas. Si nos dan un dato en átomos para llevarlo a gramos, entonces ese dato y armamos el factor de conversión de manera que quede en la parte inferior el número de Avogadro. Arriba los gramos, que es el peso de una mol de ese elemento. Ahora, como en el caso anterior que nos dieron, nos habían dado tantos gramos para pasarlos a átomos, entonces simplemente esta cantidad en gramos lo multiplicamos por el factor de conversión en el cual el número de Avogadro estará en la parte de arriba y abajo la masa atómica de ese elemento. Este es, muchachos, la primera parte. Esto no tiene dificultad. La única recomendación es practicar, practicar y practicar hasta que tomamos una buena práctica, un buen dominio en este recurso, en el uso de estos ejercicios y nos da una idea, porque pónganse a pensar, por ejemplo, en tantos gramos, esa infinidad de átomos que hay, que son muchísimos. Ese por 10 a la tal, ese es un número bastante grande, como este que nos dio aquí, por 10 a la 25, es un número supremamente inmenso de átomos presentes en una libra de nitrógeno. Bueno. Ok, vamos aquí a revisar la guía a ver qué otra cosita nos propone y les voy mostrando de paso que la guía nos está, de todas formas, esto que les acabo de decir, des en cuenta que es el paso a paso de todo lo que les acabo de explicar, lo que es cálculo mol a gramos y aquí los cálculos gramos a átomos, ¿sí? Los cálculos de átomos a gramos, ahí está. Y viene esta parte que es supremamente necesaria. El peso molecular de un compuesto. Entonces, para eso vamos aquí. Para eso vamos aquí y vamos a tomar entonces mi hojita en blanco. Y vamos a hablar del peso molecular. Resulta que lo anterior fueron solos elementos, pero si hablamos de un compuesto como el agua, que está conformado por más de un elemento, y yo quiero hallar la masa de un mol de agua, entonces la masa de un mol es exactamente el peso molecular, lo que también le llamamos el peso fórmula. Date cuenta que en los elementos era el peso atómico. Este es el peso molecular. Nosotros tenemos que tener en cuenta que en una mol de agua hay un mol de hidrógeno, míralo, y hay un mol de oxígeno. Eso es lo que tenemos clarísimo ahí. Entonces vamos a revisarlo aquí. Entonces, en una mol de agua hay hidrógeno y hay oxígeno. El hidrógeno, una mol, me va a pesar 1 gramo en aproximación por exceso de efecto. Lo que me está en la tabla periódica es el peso de un mol. ¿Pero cuántos hidrógenos veo ahí? Pues 2. Yo veo 2 moles que hay ahí y entonces el hidrógeno total en el agua pesa 2 gramos. Ahora, el oxígeno, yo busco en tabla periódica 15.99, son 16. Y ese es el peso de un mol de oxígeno. ¿Cuántos oxígenos yo veo ahí? Veo 1 en la molécula de agua. Entonces hablo de 1 mol de agua. Y esto entonces se cancela acá, se cancela y me dice que son 16 gramos de agua. De oxígeno, perdón. Sumado me da 16 y 2, 18. Quiere decir que la molécula total de agua, una mol de la molécula de agua nos pesa 18 gramos. Entonces es muy fácil.
Hidrógeno pesa 1, ¿por cuántos hidrógenos? 2, 2. Oxígeno pesa 16, ¿por cuántos oxígenos? Ahí veo 1, por 16, por 1, 16. Y me da el peso molecular del agua, ¿sí lo ves? Entonces, lo que nos quiere decir que por cada 18 gramos de agua hay 2 gramos de hidrógeno y por cada 18 gramos de agua hay 16 gramos de oxígeno. Esto se puede pasar también a porcentajes, muchachos. Porcentaje de hidrógeno en el agua sería los masa de hidrógeno a la masa total. Y eso lo multiplico por 100 para que me dé por cada 100. ¿Sí, muchachos? Entonces quedaría 2 dividido entre 18 igual por 100. Y eso nos daría que el 11.1 para el hidrógeno. O sea que el hidrógeno es el 11.1% en el agua. Y el oxígeno, ¿cuánto sería? Pues el oxígeno son 16 gramos de 18. Tú lo ves ahí, 16 de 18. Y esto lo multiplico por 100. Y entonces nos daría 16 dividido entre 18 igual por 100. Y eso nos da 88,8. Es obvio que al sumar los dos porcentajes, esto tiene que darme el 100%, que es la masa del agua. Entonces, estos son algunas cositas que salen de la fórmula o del peso fórmula de cualquier compuesto. Mira cómo es el peso fórmula para el agua. ¿Sí lo es? Y el porcentaje para el agua. Vamos a utilizar otro tipo de molécula un poquito más compleja porque nos dice más cosas. Y recuerden que el peso molecular es el peso de un mol del compuesto. Entonces, vamos a utilizar una molécula un poquitico más compuesta. Bueno, allá pueden ver el video, muchachos. Ya casi se nos corta. Entonces, ruego el favor de que tan pronto se corte, muchachos, vuelven e ingresan por el mismo vínculo. Entonces, voy a tomar esta molécula, el Fe2SO43. Es el sulfato férrico. Date cuenta que en un mol de sulfato férrico hay 2 mol de hierro, hay, ojo el paréntesis que afecta a todo, hay 3 mol de azufre y 3 por 4, 12 mol de oxígeno. ¿Sí lo ves ahí? Entonces, tienes que ahí tener en cuenta el paréntesis. Entonces, ¿cuánto me pesará un mol de sulfato férrico? Un mol de sulfato férrico, ¿cuánto me pesará? O el peso molecular del sulfato férrico, ¿cuánto será? En otras palabras, entonces yo sé que el hierro, una mol de hierro en aproximación por exceso me da 56 gramos. Es el peso de un mol de hierro, que es el primer elemento que tiene el sulfato férrico. Pero ahí es facilísimo. ¿Cuántos hierros hay ahí? 2. 2 mol. Y nos da entonces 112 gramos de hierro hay en un mol de sulfato férrico. El azufre. Busco en tabla periódica, ya nos había ayudado el compañero, 32 gramos es el peso de un mol de azufre. Y exactamente cuántos veo ahí. Ojo el paréntesis. Este 3 afecta solo los del paréntesis. Ya fuera del paréntesis, no. Tengo entonces 3 mol de azufre. Y al cancelar, eso me daría entonces 32 por 3, 96 gramos de azufre. Ahora el oxígeno. El oxígeno, su peso molecular es 16 gramos, el peso de un mol. Pero ¿cuántos oxígenos veo ahí? ¿Cuántos ven, muchachos? Se multiplican los dos, ¿no? Se 4 multiplican. ¿Cuánto nos da? por 3, 12, ¿no? 12 mol, correcto, muy bien. Acuérdense que este 3 afecta a los dos, pero el oxígeno hay 4 dentro del paréntesis. Entonces aquí saldríamos 16 por 12, nos da 192 gramos. Este es el peso, la cantidad de oxígeno que hay en el sulfato férrico. Sumando todo esto, nos va a dar 400 gramos, es el peso de un mol de sulfato férrico. Si queremos hallar el porcentaje, ya sabemos, 112 dividido entre 400 por 100 para el porcentaje de hierro, 96 dividido entre 400 por 100 para el porcentaje de azufre, 192 dividido entre 400 por 100 para el porcentaje de oxígeno que hay en una mol de cada una de esas sustancias. Perdón, hay en una mol de esa sustancia en específico. Pero
nos van a preguntar más cosas, no solamente esa. Bueno, estar atentos.